Se realiza en la Sociedad Suiza de Paysandú la presentación de un libro llamado La Entrega, que hace referencia al contrato entre Uruguay y UPM. Estamos conversando con uno de los autores, Víctor Bacheta, para que nos comente qué es lo que se entiende es la entrega o qué es lo que se entrega. Bueno, la entrega lo denominamos así porque se trata de un proyecto sin precedentes en nuestra historia, no solo por el aspecto, digamos, económico o industrial, que tiene toda una serie de cuestiones muy discutibles, sino porque en esta instancia se está avanzando sobre otras áreas de la sociedad y de la institucionalidad uruguaya que a nosotros nos hacen afirmar con fundamento que creemos sólido que esto es ya configurar una lesión grave a la soberanía nacional. Entonces, no se están entregando solo beneficios económicos, concesiones tributarias, etcétera, sino además la posibilidad de injerencia de esta empresa, UPM, en la enseñanza pública, por ejemplo, en la definición de la legislación laboral, en la resolución de los litigios que pueden surgir entre la empresa y el Estado. O sea, se le asigna, se le compromete la posibilidad de una injerencia que no tiene precedentes y que nosotros nos hacen llamar este proyecto con esa denominación. Víctor, usted es uno de los coautores de este libro. ¿Quiénes más han participado y cómo está referenciado este libro en el sentido de que está dividido en capítulos? Cada capítulo expone alguno de los temas que usted anteriormente nos mencionó. Sí, nosotros armamos este libro con Gustavo Melasi, que es un doctor en economía, que con experiencias además internacionales colaboró con el gobierno de Nicaragua, es profesor en economía, con William Yohai, que es productor rural, periodista y especializado también en temas económicos, y bueno, y yo que me he dedicado fundamentalmente al periodismo ambiental. Pero esto no es solo un trabajo hecho por nosotros, sino que lo configuramos como una recopilación de los análisis y de los estudios y artículos escritos por los especialistas que tenemos en distintas áreas que están involucradas en este proyecto, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista social. Entonces, participan con sus textos o entrevistas personas como Eduardo Budinas, Daniel Panario, Pablo Ligrone, Alma Bolón, Eduardo Luz, Enrique Viana. Es decir, que todos ellos han aportado al análisis de este proyecto en una misma dirección, o sea, coincidente con esta apreciación general que hacíamos. Los capítulos del libro se dividen precisamente en esas áreas principales que podemos subdividir el proyecto. Hay un primer capítulo dedicado a los aspectos económicos y sociales, un segundo capítulo dedicado a los temas de la educación y la cultura y la injerencia que está teniendo UPM en esas áreas, un tercer y cuarto capítulo dedicados a la problemática ambiental, cómo además se ha ido degradando la política ambiental en el proceso de evaluación del proyecto para darle las habilitaciones a las cuales se había comprometido el gobierno. Y por último, el análisis jurídico, digamos, de los impactos legales y constitucionales que tiene este proyecto para el país. Ustedes, a través del movimiento crítico a UPM, han establecido contactos con actores políticos. Nosotros hemos entrevistado a todos los sectores políticos. Con todos los sectores políticos pedimos entrevistas con la dirección nacional de todos los partidos. Y les hemos planteado toda esta información que nosotros tenemos y nuestras inquietudes. Organizamos desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable una mesa redonda en el Paraninfo de la universidad con
los sectores o referentes ambientales de todos los partidos que quedaron habilitados luego de las elecciones internas. En esa mesa redonda concurrieron todos los sectores, incluido un sector del Frente Amplio que participó con una declaración pública por escrito. Esto no era una representación del conjunto de cada partido, sino de áreas o referentes ambientales que hoy esos partidos tienen. Esto de alguna manera es un elemento nuevo y también para nosotros lo consideramos positivo, porque hoy en día, aunque no sea la posición mayoritaria u oficial de cada partido, en cada uno de los partidos del Uruguay hay un sector, un área de preocupación y de motivación por los temas ambientales. Y pensamos que eso va a ir creciendo. Entonces, en esa mesa redonda participaron todos los sectores y esos sectores todos coincidieron en rechazar este proyecto con estas características. Hoy es 22 de noviembre, aún no se ha definido en las elecciones de este domingo. El resultado se conocerá entonces en la noche de este 24. Pero ya desde lo que hoy es la oposición, algunos hablan de una revisión del contrato. ¿A ustedes le han planteado los términos de esa revisación en el entendido de los contactos que tuvieron a través del Movimiento por un Uruguay Sustentable? No, nosotros en materia de revisión lo único que tenemos es lo mismo que han declarado algunos de estos sectores en público, que estarían dispuestos a una revisión del contrato, que hay que ver hasta qué punto eso es posible, porque además, de hecho, ya se firmaron contratos específicos, como por ejemplo el contrato del tren o el contrato de la terminal portuaria, y esos son contratos comerciales ya imperativos para el Estado uruguayo, que la tentativa de revisarlos puede traer consecuencias ya complicadas para el Uruguay, porque va a estar de alguna manera echando para atrás un compromiso formal que se asumió. Entonces, no sabemos hasta dónde puede ir esa revisión del contrato anunciada. De todas maneras, nosotros no perdemos la expectativa de que este proyecto, aún hoy, con todas estas decisiones que se han tomado, pueda ser revertido. Y en ese sentido, a lo que apelamos y a lo que apostamos es a la movilización social en primer lugar, a una serie de acciones judiciales que se han emprendido y que están en curso. Yo creo que no hay antecedentes en el país de un proyecto de estas características en donde se hayan iniciado tantas acciones y recursos judiciales contra las decisiones ilegales e irregulares tomadas por la administración. Y eso está en curso, claro que eso tiene sus tiempos en la justicia y todavía no hay pronunciamientos. Y también está en curso una movilización social con implicaciones legales, como son las iniciativas locales para prohibir el pasaje del tren que uniría el puerto de Montevideo con Paso de los Toros, por localidades densamente pobladas, incluidas las capitales departamentales de Durazno, de Florida y de Canelones y Montevideo, donde hay poblaciones que están recogiendo firmas para presentar a las juntas departamentales una iniciativa legislativa que prohíba el pasaje de este tren por la zona urbana de esas localidades. Con el 15% de las firmas de esas localidades, se puede presentar ya la iniciativa a la Junta Departamental. En la Junta Departamental tiene un plazo de 60 días, si no me equivoco, para pronunciarse. Puede pronunciarse a favor o en contra. Si se pronuncia a favor, lo convierte en ley. Si se pronuncia en contra, la única alternativa que tiene es comunicarle al intendente y que el intendente convoque un plebiscito local. Por lo tanto, la decisión final la toma la gente, la población. Y si eso se convierte en ley departamental, en nuestra institucionalidad tienen la misma fuerza legal que una ley nacional. Y si la ley nacional es contradictoria,
Suprema Corte de Justicia es la que debe resolver este litigio. O sea, eso puede ser un obstáculo legal importante a la concreción del proyecto del tren. Y eso está en curso. Creo que ahora en el mes de diciembre vamos a tener noticias de las localidades que ya alcanzaron el 15%. Bacheta, ustedes hacen un seguimiento de toda esta situación. Vamos a suponer que se genere una incertidumbre por el cambio de gobierno que puede concretarse este 24 de noviembre. ¿Las actividades de la empresa UPM han disminuido, han hecho una pausa o continúan al pie de la letra tal cual está establecido el contrato? Contrato que usted entiende condiciona un poco la renegociación. La empresa está trabajando ya en el proyecto. Creo que donde está trabajando más es en el puerto, en la terminal portuaria. Está trabajando también en la zona de la planta de celulosa, en los movimientos de tierra para acomodar el terreno para la construcción de la planta. Y también está trabajando la empresa que fue contratada por el Estado uruguayo para construir el nuevo tren. Ya se han levantado varios tramos de la vía ferroviaria actual para construir la otra. Pero sí, en este caso del tren, pensamos que se ha dilatado ir más velozmente, justamente porque estamos en medio de una campaña electoral. Nosotros pensamos que va a ser un conflicto o una situación caótica que se va a generar en muchas localidades con esta obra, y creemos sí que la han dilatado para no generar una interferencia adversa en la campaña electoral. Pero a partir del próximo lunes seguramente eso se va a desencadenar y bueno, van a haber serias complicaciones también por la propia construcción de la obra, ¿no? Ustedes han hecho un estudio de este tema, presentan el libro, algunos de los que han aportado material son juristas. La pregunta es, si se modifica el contrato, si llegara a modificarse el contrato, ¿puede ser Uruguay pasible de alguna demanda de parte de UPM? Sí, seguramente, sin duda. Como incluso a pesar de que no tuvo ningún viso de ser iniciado, la empresa Aratirí, el proyecto minero aquel que quedó por el camino, en este momento está con una demanda internacional gigantesca. Esa es la conducta de estas empresas. Las empresas no están dispuestas a perder, aun cuando el proyecto no salga adelante. Así que para esas eventualidades, evidentemente hay que estar preparado. Víctor Bacheta, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Marcelo.